Bueno, me da mucha alegría estar en esta noche con ustedes. Gracias. Yo recuerdo cuando vine a Houston por ahí del 2007 y estaba buscando un grupo en que integrarme. Estaba buscando varios grupos y me integré por fin al de St. John Vianney, al grupo Nueva Alianza. Después tuve la gracia de ser coordinar por creo que 2 años. Yo me acuerdo la primera vez que llegué aquí, entonces veía la felicidad de todos ustedes. Entonces yo sé que llevan varios años de trayecto este grupo y de los campamentos y, o sea, yo sé que para mí es causa mucha felicidad que continúen todavía con ese amor al Señor. Te voy a hablar un poquito acerca de mí. Mi nombre es Francisco Enríquez como el Papa. No Enrique, ¿verdad? Pero Francisco, como el Papa. Y he estado en el seminario desde el 2011. Vine aquí a Houston, me ofrecieron una oferta de trabajo. Estuve trabajando como ingeniero 4 años, hasta que sentí que el Señor me llamaba a dejar mi trabajo, dejar mi confort, ponle que no era rico yo, pero sí tenía un salario que podía decir, yo vivir cómodamente. El Señor me dice, deja todo y ven a servirme en el seminario como sacerdote para que empieces tu trayecto al sacerdocio. He estado ya 5 años en el seminario y primero Dios me ordenaré en 2 años. Entonces hoy me pidieron a que les compartiera el tema de la misericordia divina. Yo quisiera empezar con esta pregunta. Para ustedes, ¿qué significa la palabra misericordia? Compasión. Amor. Perdón. Ajá. Entrega, sí. Como saben ustedes, estamos en el año de la misericordia, el año jubilar que ha promulgado el Papa Francisco, mi tocayo, la misericordia, y en ese recordamos la misericordia divina. La palabra misericordia viene del latín miserere, que significa tener compasión, como dijo uno de ustedes. Miserere, que es compasión, y corazón. Entonces, misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia junto con el gozo y la paz son efectos del perdón, es decir, el amor. Y a veces como que nos cuesta trabajo un poquito reconciliar la misericordia de Dios con la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser que si Dios tiene misericordia, entonces significa que pueden hacer lo que sea, que nada es pecado, que todo está bien? Entonces a veces como que nos cuesta trabajo un poquito entender la misericordia, la justicia. O sea, al mismo tiempo Dios ama, pero también nos pide que sigamos los mandamientos. ¿Cómo podemos reconciliar uno con los otros? Y ahí es cuando entramos en el misterio de Dios, que es misericordioso. El misterio de Dios que es un Dios que es justo, tanto uno como el otro. No sacrificamos uno por el otro. Dios es amor. Y precisamente porque nos ama, nos pide dejar a un lado el pecado. Porque el que nos ama, Él sabe precisamente qué necesitamos nosotros como personas. Nos parece a lo mejor difícil a veces seguir los mandamientos, pero precisamente porque Él nos ama, Él sabe precisamente lo que nos beneficia mejor. Quisiera remontarme a principios de la creación. Vemos nuestros primeros padres, Adán y Eva, que vivían en el paraíso de Edén. Y viene la serpiente y le dice, ¿es cierto que Dios les ha dicho, le dijo a Eva, que no pueden comer de ninguno de estos frutos? Ahora les pregunto a ustedes, ¿es lo que le dijo Dios a Adán y Eva, que no podían comer de ninguno? ¿Qué les dijo? A ver si recuerdan. ¿Qué les dijo? Especialmente a Adán le dijo, cuando le habló de los árboles, ¿recuerdan? Le dijo específicamente de cuál no tenía que comer. Sí, dice, de todos estos pueden ustedes comer, excepto uno. Y cuando viene el maligno, ¿qué hace? Le da al revés busca mezclar verdad con mentira. ¿Es cierto que Dios les dijo que no puedan comer de ninguno? Eso no es lo que dijo Dios. Dijo, de todos pueden comer, menos de uno. Y empieza el demonio a sembrar división entre Dios y el hombre y la mujer. ¿Es cierto que no pueden comer de ninguno? No. Podemos comer de todos menos de uno. El árbol del bien y el mal. Él nos dijo que si comemos de él, moriremos.
La serpiente dice, no es cierto que morirán, serán como dioses. Y entonces ve la mujer, ve Eva el fruto y ve que era apetitoso, era dulce, y precisamente así es como se nos presenta el pecado normalmente. Apetitoso, agradable, algo que nos llame la atención. Y ahí en el punto débil es donde caemos. Aquello que nos llama la atención, que nos gusta y que nos atrae, es el pecado. Se presenta no de una manera fea, sino de una manera agradable a la vista, agradable a nuestros sentidos. Ellos comen del fruto, caen en pecado de desobediencia, y Dios, por consecuencia, los expulsa del paraíso. No por castigo, sino por consecuencia, ya que ellos mismos han decidido separarse de Dios. Y aquí vemos el primer acto de misericordia de Dios. Cuando el hombre y la mujer dejan el paraíso, le dice Dios, habrá enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, en tus descendientes y sus descendientes. Tú te abalanzarás sobre su pie y ella te pisará, su descendencia, a ti la cabeza. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Esa promesa de Jesús que mandaría una salvación. En medio del pecado, en medio de la separación, en medio de la desobediencia, en medio de esos momentos de culpabilidad que se sentían, en ese momento la misericordia de Dios se hace presente. Hay salvación, hay esperanza. ¿Qué aprendemos de ese primer instante de misericordia? No importa cuánto hayamos pecado, no importa qué tan lejos estemos de Dios, no importa que nos sintamos lo más bajo, lo más vil, lo que menos merece el amor de Dios. Dios siempre nos ama. Dios siempre tiene misericordia hacia nosotros. Dios siempre tiene para nosotros un plan de salvación. Mientras sigamos aquí en la tierra, mientras sigamos aquí vivos, siempre está el plan de misericordia de Dios, de amarnos a cada uno de nosotros. Porque la mentira del maligno es, no hay esperanza, no hay fe. Estoy haciendo alusión, claro, al nombre del grupo, ¿verdad? No hay esperanza, no hay fe, es lo que dice el maligno. Pero que lo que dice Dios, siempre hay fe, siempre hay esperanza, siempre hay un camino a la salvación. Y experimentamos esa misericordia de Dios. Y si vemos la historia de la salvación, ¿qué es lo que pasa después? Cuando vemos el pueblo de Israel, un pueblo que ha sido esclavizado en Egipto, los tienen como esclavos, matando a sus hijos. ¿Y Dios qué hace? Los saca de Egipto, los saca al desierto. Los libera de las manos del faraón. ¿Y qué es lo primero que hace el pueblo de Israel una vez ya estando en el desierto? Una vez que Moisés sube a la montaña para hablar a Dios y recibir los 10 mandamientos, dice el pueblo, se desespera y dice, como que ya se tardó mucho Moisés, ¿no? Estamos esperando y esperando, y llevan días y no baja Moisés, ¿qué habrá pasado? Y a uno de ellos se les ocurre la brillante idea, hagamos un becerro de oro, hagamos un ídolo y vamos a adorarlo. Y vamos a decir, tú becerro de oro, tú eres el que nos sacó de Egipto. Y a los demás se les hace buena idea y hacen un becerro de oro y empiezan a adorar. Ese pueblo que lo había sacado de Egipto, que era para que estuvieran agradecidos, que estuvieran llenos de gozo, bien rápido se les olvida esa misericordia de Dios. Baja Moisés y ve que están haciendo todo eso, obviamente se enoja y arroja las tablas y se rompen en 1000 pedazos y sube de nuevo a la montaña. Y ahora Dios le dice, ahora vas a tener que tallar las nuevas tablas con los mismos mandamientos. Pero ¿qué hace Dios? Perdona. Dice, haré una alianza entre tú y yo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios si sigues mis mandamientos. Y le da los mandamientos. De nuevo viene la misericordia de Dios que entra a la historia de la humanidad. A pesar de que nosotros como seres humanos rechazamos a Dios, viene de nuevo la misericordia de Dios que nos alcanza desde lo más profundo del pecado, de la desobediencia, de la idolatría.
Y aunque nosotros nos hacemos a veces dioses igual que ellos, a lo mejor les parece extraño, nosotros tal vez no hacemos dioses becerros de oro a los que adoramos, pero ¿qué otros becerros de oro tenemos en nuestras vidas? Tal vez el poder. Lo más importante a lo mejor es que yo esté a cargo, que yo tenga poder de mi vida, que yo tenga control sobre otros en el trabajo, en la escuela, en mi casa. Se hace lo que yo digo, se hace lo que yo mando. En mi casa llevo los pantalones y en mi empresa llevo los pantalones y se hace como tengo que decirlo yo. No me importa quién sufra, no me importa quién. El afán por el poder. ¿Dónde más encontramos ese becerro de oro? El afán por el honor. A sentir orgullo, ¿qué es lo que importa más? ¿Cómo me vean los demás? ¿Qué es lo que importa más? Mi apariencia. ¿Qué es lo que importa más? Que otros me halaguen. En el honor a veces encontramos ese becerro de oro. ¿Dónde encontramos también ese becerro de oro? En el afán de placer. Donde utilizamos a otros como simplemente vehículos de darnos placer. Si alguien nos molesta, si alguien simplemente se nos hace incómodo, ¿qué hacemos? Los desechamos, los quitamos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos impiden llegar a ese placer. ¿Y qué es lo que hacemos en vez de eso? Utilizamos a otros como objetos. ¿Para qué? Para nuestra propia comodidad, para nuestro propio placer. Ahí está el tercer becerro de oro. Placer. Entonces, poder, honor, placer. ¿Cuál es el cuarto becerro de oro que podríamos decir? Las riquezas. Yo sé que muchos de nosotros venimos de países donde pues tenemos bastante pobreza. Venimos de países que emigramos aquí a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la oportunidad de triunfar. Esa es la razón por la cual mis padres trajeron a mi hermana y a mí a Estados Unidos, para que pudiéramos tener una educación, para que pudiéramos la oportunidad de ir a la universidad y tener un título y triunfar y crecer y tener la casa ideal y tener felicidad. No por el afán de riquezas de sí, sino porque quieran algo bueno para nuestras vidas. No tiene nada de malo el dinero, no es algo malo en sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando lo tenemos como becerro, cuando lo tenemos como Dios, cuando ese lugar que solo le pertenece a Dios, ponemos en vez de eso el becerro de las riquezas. Ahí es cuando empieza a corromper toda nuestra vida. Cuando lo único que importa es el dinero, cuánto gano, y no importa si le hago trampa, le hago tranza al compañero, mientras yo sea el que le saque dinero, mientras yo sea el que salga adelante. Entonces ese becerro de oro ya está ahí en nuestras vidas. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros en esa alianza con Moisés? Ahí no hagamos becerro de oro, no hagamos Dios aquellas cosas que son simplemente temporales. Esas cosas que tal vez nos pueden traer una felicidad, pero muy corta, muy temporal, que se va. Busquemos al verdadero Dios, el Dios de la misericordia, que a pesar de que nosotros nos alejamos, Dios viene de nuevo con misericordia a abrazarnos. Y pues sí, podemos sacar miles y miles de ejemplos de la historia de Israel, hasta que viene Jesús y nace en un pesebre y viene a mostrarnos esa misericordia. Vemos en Jesús el rostro misericordioso del Padre. ¿Dónde iba Jesús a comer? ¿Con quién iba a comer? ¿Se acuerdan? ¿Con quién comía Jesús? Lo vemos tanto en el Evangelio. Pueden nombrar algunas personas o... ¿recuerdan? Los pecadores. Con los pecadores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién recuerda a lo mejor una persona con el que? Saqueo. Con Saqueo, ¿verdad? ¿Y cuál era la crítica de los demás? Mira ¿no que es un gran maestro, un gran profeta? Y mira, está comiendo con pecadores, está comiendo con Saqueo. Mira con quién se junta. Con borrachos, con prostitutas, con rateros. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Él baja ahí, en donde está el pecado. ¿Qué es lo que hace? Él reconoce que son los enfermos los que necesitan de un médico, no los sanos. Y entonces va ahí, en el medio del pecado, en el medio de la corrupción,
¿Para qué? Para redimirlo, para rescatarlo, para traerlo a la verdadera felicidad. La misericordia de Jesús, esa misericordia de Jesús que es la cara del Padre que viene a amar, que viene a rescatarnos. No que sigamos en nuestro propio pecado. ¿Recuerdan cuando trajeron a la mujer que la encontraron en adulterio? Y la pusieron a los pies de Jesús. ¿Recuerdan qué le dijeron a Jesús? Que la ley decía que lo tenían que apedrear. Sí, la ley dice, tenemos que apedrearla. La encontramos en adulterio. No mencionan que había pasado con el hombre, ¿verdad? Que con el que estuvo ella, nomás, pero trajeron a la mujer. Mire, ella, la mujer, la encontramos en adulterio. La ley dice, hay que apedrearla. ¿Y qué dices tú? Le ponen la trampa a Jesús. ¿Cuál es esa trampa? El tratar de poner la justicia en contra de la misericordia. ¿Cuál es la trampa que encontramos nosotros hoy en día también en nuestra sociedad? El tratar de poner la justicia en contra de la misericordia de Dios. Una de dos. O decimos, eres un pecador que no tiene salvación y te vas al infierno y tienes que hacer estas miles de cosas para merecer el amor de Dios. O por el otro lado tenemos los que dicen, haz lo que quieras. De todos modos Dios te va a perdonar, tú haz lo que quieras, vive tu vida, sigue tu propia espiritualidad, tú ama a Dios a tu manera, tú ve a misa cuando te nazca. Esa es la tentación de hoy en día que vemos. Poner la justicia en contra de la misericordia como si fueran opuestas. Pero Dios que es uno, Dios que está completamente unido, en Él la justicia y la misericordia es lo mismo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta que les da Jesús entonces ante este reto? Ajá, exactamente. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Los ancianos. Empezando con los ancianos, ¿verdad? Los que tenían más pecado. Dijeron, no, pues sí, de modo que la tire yo, ¿verdad? Ellos mismos se conocían a sí mismos, su pecado. Ellos saben que a lo mejor andaban involucrados en unas cosas por ahí. Tal vez sabían que dentro de su corazón su Dios era el poder, o el honor, o el placer, o la riqueza. Y al encontrarse con los ojos misericordiosos de Jesús, pero también ojos llenos de justicia, se dan cuenta de su propio pecado y sueltan esa piedra. Ahora yo quisiera preguntarles, y esto simplemente para que reflexionen dentro de ustedes, ¿con qué persona o con qué personaje nos identificamos? Tal vez para unos se identifican con la mujer, tal vez que han caído en gran pecado y se sienten, pues no me siento digno de la misericordia de Dios. Tal vez otros se identificarán con el que tiene la piedra en la mano, listos para juzgar, listos para apedrear, listos para apuntar, luego, a quién es el culpable. Tal vez otros se identifican con Jesús, que han estado ya bastante en el camino de Dios y saben lo que es la misericordia y saben lo que es amar. Cada quien nos podemos poner en el personaje con el que nos identificamos, pero todos nos podemos reconocer la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que hace una vez que se fueron todos? ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Dicen, ¿dónde están los que te acusaban? Dicen, no, pues no están. Dice, yo tampoco te acuso, pero viene lo último que les dice. ¿Qué le dice Jesús? Esas palabras con las que se despide de la mujer. Sin no more, ¿verdad? Ve y no vuelvas a pecar. Vemos la misericordia de Dios que salva a la mujer de ser apedreada, pero por otro lado la justicia de Dios, decir, no vuelvas a pecar. Porque es decir, no vuelvas a esclavizarte en el pecado. No vuelvas a esclavizarte en el afán tal vez de placer, tal vez de honor, de poder, de riqueza. No vuelvas, si Dios ya te ha rescatado de ahí, si Dios ya te ha sacado de Egipto, no vuelvas de nuevo. Una y otra vez, es una lección que Dios nos tiene que enseñar, una y otra vez. No vuelvas al lodo, no vuelvas al pecado. ¿Por qué? Porque sabe Dios lo que nosotros nos hace más bien.
La misericordia de Dios es su eterno amor que nos ha regenerado, nos ha salvado, ha alejado de nosotros el pecado y por eso podemos llamarnos a ser hijos. ¿Dónde encontramos la misericordia de Dios? Te voy a dar algunos tips, algunos consejos de dónde podemos encontrar la misericordia de Dios. Primero, encontramos la misericordia de Dios a través de la palabra de Dios. Cuando nos adentramos a las Escrituras, a esa riqueza tan grande que nos ha dejado Dios de su palabra, encontramos ahí la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 7:24, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será el hombre prudente que edificó sobre roca. ¿Sobre qué construimos nuestras vidas? Sobre a lo mejor nuestras propias ideas, con las ideas del vecino, con lo que nos dice Hollywood, con lo que nos dice tal o cual político, con el que nos dice. O edificamos sobre roca, sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la misericordia de Dios. O buscamos construir sobre arena, sobre cosas que vienen y pasan y que hoy están y mañana se desvanecen. El que construye sobre roca es el que escucha la palabra de Dios y lo obedece. Quienes reciben la palabra de Dios y confiando en su eficacia, la meditan con la guía de la iglesia, la alimentan con los sacramentos y la oración y dan frutos que resisten la adversidad. La palabra de Dios es ese fundamento sobre el que construimos nuestras vidas. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Va un sembrador y empieza a arrojar la semilla. ¿Dónde cae la primera semilla? ¿Recuerdan? En la arena, en la orilla del camino, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a esa semilla que se queda a la orilla del camino? Vienen los pájaros, sí, se la llevan, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios cuando llega a nuestro oído y que a veces estamos distraídos. A lo mejor en misa o escuchamos un tema o tal vez Dios nos habla a través de un consejo de alguien. Decimos, ay, ¿qué vas a ver? No importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. O nos distraemos o llenamos nuestra vida de tantas distracciones que ni siquiera la palabra de Dios tiene esa oportunidad de llegar a nuestros oídos y a nuestros corazones. Esa es la semilla que ha caído a un lado del camino. Viene después la semilla que cae de entre las piedras. A lo mejor nos tocó ir a un retiro, al campamento, o tal vez escuchamos una buena homilía del Padre. Inicialmente, como esa semilla, crece rápidamente, pero no tiene buenos cimientos. A lo mejor tenemos ese encuentro con Dios en la oración, tenemos ese encuentro con Dios en las Escrituras, pero no lo meditamos, no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Ese inicio, esa alegría al principio, wow, lo que hemos encontrado, pero no lo llevamos profundamente en nuestro corazón. Es la palabra de Dios que crece sobre piedra. Inicialmente parece que germina, pero el sol hace que se queme porque no tiene raíces. No entra las raíces dentro del agua. Viene la tercera semilla, que cuando la avienta el sembrador cae dentro de espinas. Es la persona que escucha la palabra, se alegra y empieza a echar raíces, pero luego vienen las preocupaciones del día a día y apagan en nosotros ese sentido de la misericordia de Dios. Nos sentimos pecadores, nos sentimos que no valemos nada. Viene el demonio y nos dice, tú no vales nada, no mereces el amor de Dios, no mereces su misericordia. Y nos exprime, nos apaga hasta el momento en que perdemos nuestra esperanza. Y viene al fin la semilla que cae sobre tierra buena y produce 30, 60, 100%. Es la semilla que cae tierra buena, que la meditamos, que seguimos viviendo en esa vida de los sacramentos, vinimos siguiendo esa misa, a la misa y encontrando en realidad ahí el amor de Dios. Entonces el primer lugar donde encontramos la misericordia de Dios es en la palabra de Dios. La segunda, en los sacramentos.
Hay sacramentos que podemos nosotros recibir en nuestra vida pues solo una vez. ¿Puede empezar algún sacramento que podemos recibir una sola vez? Bautismo. ¿Qué otro? Confirmación. ¿Qué otro? Eucaristía. Matrimonio. Matrimonio, a menos que se muera el esposo o la esposa, ahora se puede, pero por muchas de las personas matrimonio. Unción de los enfermos se puede recibir varias veces. Ahorita les voy a decir cómo. Orden sacerdotal es una vez por siempre. Pero ¿qué sacramentos, aparte de unción de los enfermos, que lo podemos recibir cuando estamos enfermos o graves, lo podemos recibir tal vez varias veces, pero aparte de ese, ¿cuáles dos sacramentos podemos recibir varias veces en nuestra vida? Los cuales podemos participar varias veces en nuestra vida. Ahorita lo mencionaban. La comunión. Ajá, la comunión, Eucaristía. Y la otra es otro sacramento. Sí, pero aparte de ese, aparte de unción de los enfermos, reconciliación, ¿verdad? Confesión. Fíjese la gracia, la misericordia de Dios que nos se da a sí mismo su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Podemos recibirlo, podemos recibir de Él todo ese amor, toda esa gracia que nos quiere dar. Pero fíjese también la misericordia y el amor de Dios que nos ha dado la reconciliación, la confesión. No importa qué tan sucio nos sintamos, no importa qué tanto hemos pecado, no importa las atrocidades tan feas que hemos cometido. Podemos regresar a la misericordia de Dios. Podemos encontrar ese corazón lleno de misericordia de Dios a través de la confesión. ¿Recuerda la palabra del hijo pródigo? La versión corta dice al padre: dame lo que me pertenece, dame la herencia en vida, no me voy a esperar a que te mueras, dámela ya y me la voy a gastar. Lo que hace, se va a otra ciudad, se lo malgasta y se queda sin nada. Y se queda, busca un trabajo cuidando cerdos. Y ve la comida de los cerdos y hasta se le antoja porque tiene tanta hambre. Y en ese momento recuerda: pero si en la casa de mi padre tienen hasta comida de sobra, hasta los sirvientes comen muchísimo mejor de lo que yo. Dice: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. ¿Qué es la reconciliación? La confesión. Es levantarnos de esa inmundicia, levantarnos de ese pecado, es levantarnos de ese convivir con los cerdos. Veamos aquí la metáfora: vivir en pecado. Me levantaré e iré a mi Padre. Es la confesión. Me levantaré e iré a esa reconciliación. El sacerdote que nos está esperando en el confesionario es el rostro misericordioso del Padre, que no importa cuánto hayamos pecado, siempre podemos regresar y recibir de Él el perdón. Dios, que nos ama tanto, ha puesto un medio por el cual podamos reconciliarnos y de nuevo entrar en esa comunión, en ese amor. Donde encontramos la misericordia de Dios a través de la oración. Dice Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila: esto es oración, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Qué es la oración? Es levantar nuestro corazón, nuestra mente hacia Dios. Es entrar en esa comunión con Dios. Es entablar esa conversación con el que sabemos nos ama. Yo pienso que cada uno hemos experimentado cuando tenemos una conversación con el que sabemos que no le caemos muy bien. Es que a lo mejor pues uno trata y se esfuerza y hasta le da regalos, y por más que buscamos y buscamos, simplemente no le caemos. ¿Quién sabe qué hicimos? ¿Quién sabe? Pero simplemente no le caemos. ¿Y cómo son esas conversaciones cuando hablamos con alguien que sabemos que no le caemos bien? Es como extensas, ¿verdad? Se siente como en el aire. Y dices: ¿pero por qué no le caigo? Y tratas de conversar y tratas de entrar en esa conversación y es, como dicen en inglés, awkward, ¿verdad? O sea, es como extraño. ¿Por qué? Porque sabemos que pues no, tal vez no siente ese amor, esa amistad
hacia nosotros. Pero que la oración es entrar en esa conversación con el que sabemos nos ama, que nos está siempre esperando. Y que Dios nos ama con un amor que es tan grande, no podemos ni imaginarnos. Piensen en la persona que ustedes más aman, que han amado. Tal vez es un familiar, tal vez es una muchacha que siempre sintieron un gran amor. Ahora piensen tal vez en la persona que más los ama a ustedes, que más los ha amado. Tal vez su papá o su mamá. Yo quisiera como dejarles una tarea, ahorita se me está ocurriendo. Si tienen la posibilidad de hablar con su papá o su mamá, pregúntele cómo fue esa primera vez que los tuvieron en sus brazos, que ellos los tomaron en sus brazos, cuando nacieron. No sé si ustedes les han platicado a sus papás esa experiencia de tenerlos ustedes en sus brazos por primera vez. Ese amor, ese sentir que de una manera que no se puede explicar. Pregúntenles. Y ahí van a tener una probadita de lo que es el amor de Dios. Pero aún así, ese amor tan grande de un padre, de una madre, no llega ni cerca del gran amor de Dios. Esa misericordia, compasión que tiene cada uno de nosotros. Fíjense lo grande que es el amor de Dios. Dios nos ama sin importar lo que hagamos. Es algo que a veces nos sorprende. Pero no tengo que portarme bien para merecer el amor de Dios. No hay absolutamente nada que podamos hacer que nos pueda separar del amor de Dios. Absolutamente nada que podamos hacer para que Dios nos siga amando infinitamente. Nada. Dios nos sigue amando. Es algo que tenemos que repetir una y otra vez. En este mundo que es falto de amor. En este mundo lleno de soledad. En este mundo que es sin sentido, que a veces siente la gente. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para llegar a los otros y recordarles, sabes que Dios te ama? Y te ama con un amor tan grande. Yo recuerdo me invitaron a dar un tema una vez, ahorita no me acuerdo dónde fue, fuera de la ciudad. Y el primer tema que me asignaron fue el amor de Dios. Y era un tema que lo di a unos muchachos adolescentes. Estaban pues yo creo que 12, 13, 14 años. Y para mí, pues yo estoy acostumbrado a hablarles de diferentes temas, especialmente el amor de Dios. Y a veces, pues cuando doy el tema del amor de Dios a personas ya más grandes, les caen bien, les entra, les conmueve. Pero me sorprendió tanto que ellos escucharan por primera vez que Dios les ama, muchos de ellos, adolescentes, jóvenes. Sus ojos, cuando le decía Dios te ama y te ama con un amor tan profundo, tan grande, sus ojos se hacían bien grandes, como que, wow, y como que a mí yo no entendía como cuál era la sorpresa. Dije, me equivoqué algo o qué habrá pasado, pero casi todos abrían sus ojos tremendamente. Imagínense qué tipo de vida viven, donde no han escuchado que Dios los ama. ¿En qué ambiente se moverán? Que en realidad nunca han escuchado que alguien dice, sabes que Dios te ama con un amor tan grande. Ese es el tipo de mundo con el que convivimos hoy en día, un mundo que está sediento del amor de Dios, de la misericordia de Él, que quiere escuchar que Dios los ama. Aquí unas preguntas prácticas. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Si pudiéramos pensar, poner a Dios dónde está, si está en medio, sea nuestro Señor, o a lo mejor un poquito al lado, o está afuera. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Yo escuché una vez una persona dijo, ¿sabes? Si quieres saber qué es lo más importante de tu vida, una cosa tienes que hacer. ¿Dónde pasas tú el mayor tiempo? Si quieres saber qué es lo más importante de tu vida, ¿en qué utilizas tu tiempo? Si a lo mejor para ti eres muy apasionado por la música, tal vez pasas muchas horas practicando. No tiene nada mal la música, está bien. Si a lo mejor para ti te apasionan los deportes, pues siempre estás al tanto de cómo van los deportes, quién va ganando y cuándo es la final. No tiene nada mal los deportes, es muy bueno. Pero si quieres saber tú qué ocupa el primer lugar de tu vida, ¿dónde pasas la mayoría del tiempo? Es algo que cada quien podemos reflexionar y pensar
Y cada uno sabe. A veces desperdiciamos tanto tiempo con tantas cosas y ni nos damos cuenta. Pasan los días. ¿Qué hemos hecho de nuestras vidas? Segunda pregunta. ¿Nuestra vida refleja la misericordia de Dios? No nomás si otros nos muestran misericordia, no solo si nosotros nos perdonan a nosotros mismos, no solo si otros soportan nuestras ofensas o nuestras imperfecciones, nuestras fallas, pero nosotros somos misericordiosos. ¿Nos confunden con Dios cuando nos ven? ¿Nos confunden con la misericordia del Padre cuando nos ven? ¿Nos confunden con Jesús, con ese gran amor, con esa gran compasión? Es algo que cada quien nos podemos llevar a reflexionar. Y por último, esta pregunta. ¿Qué son para mí los sacramentos? Tal vez una obligación molesta. Ay, tengo que ir a misa otra vez. Ya me está diciendo mi mamá que me arregle. Ay, están otra vez de que me están apurando y no tengo ganas. Otra vez, dale con que ya me vaya a confesar. Ya me fue a confesar el año pasado. ¿Te quiere que cada año o qué? O sea, ¿qué son los sacramentos para nosotros? ¿Una obligación molesta? Medio nomás para que no digan, voy a ir a misa ya. Pues para nosotros un camino, una vía para reconciliarnos, para amar, para estar tratando a solas a aquel con quien sabemos nos ama. En Eucaristía sabemos que entramos en esa comunión con todo el mundo, en todo el mundo. En todo lugar del mundo, en todo el planeta, siempre a cada hora se está celebrando una misa. Piensen, se acaba la misa de aquí de 1 de la tarde y después empieza la que es ahora el nuevo 1 de la tarde en el siguiente, después el siguiente y el siguiente. Y aunque es de noche aquí, son ahorita las 8:30 de la noche. Empiezan a ser las 8:30 de la mañana en otro lugar, alrededor del mundo. Y ahí están ahorita en la misa de 8. Siempre está Dios presente en el mundo a través de la Eucaristía, constantemente derramando su amor, constantemente dándonos sus gracias. Y a medio de la Eucaristía entramos nosotros en ese amor. Quisiera compartirles 2 cosas. Primero, estas hojas que traje acerca de la coronilla de la Divina Misericordia. Y tal vez no lo vamos a rezar ahorita, pero es algo que pueden llevar a sus casas. Para rezarlo simplemente necesitan un rosario como cualquier otro. Y aquí están las instrucciones. Entonces, si quieren seguir meditando la misericordia de Dios, es algo que les invito a hacer. Coronilla a la Divina Misericordia. Por último, quisiera terminar hablando un poco acerca del año de la misericordia. Algunas de las preguntas más frecuentes, que tal vez hasta nosotros nos las hacen y nosotros no sabemos qué responder. Cada cierto tiempo, cada 50 años, 100 años, 25 años, depende. Los papas crean como un año jubilar, un año de júbilo, de alegría. Un año donde nos invitan a reflexionar en el amor de Dios. Y el Papa Francisco ha dedicado este año de misericordia a reflexionar en la misericordia de Dios. Entonces es convocado por una ocasión especial. Y una de las cosas, por ejemplo, que ha hecho el Papa Francisco es nombrar ciertas puertas santas. Yo sé si ahorita, si ustedes saben de aquí, cuál es la puerta santa más próxima. Yo sé por allá en la región donde estoy, pero ahorita me pueden decir cuál parroquia tiene la puerta santa más próxima. San Pío. ¿San Pío? La puerta de la misericordia. En la catedral, ¿verdad? O sea, sé por seguro que en la catedral, pero si les queda un poquito lejos, ¿verdad? Dices que San Pío. Entonces, ¿qué es una puerta santa? El rito de la puerta santa puede mostrarnos ese camino hacia la salvación y el jubileo. Simboliza dejar atrás el mundo y entrar en la presencia de Dios. De una manera similar en el Nuevo Testamento, dejaban atrás el pecado y entraban en el perdón y el arrepentimiento.
Entonces hay varias puertas santas con las cuales podemos entrar y pedir la misericordia de Dios. Y pedir algo que se llama una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Fíjense, algo pasa bien curioso con nosotros, que aunque pedimos perdón por nuestros pecados y Dios sí los perdona, no sé si les ha pasado esto, que tenemos como que añoramos o extrañamos el pecado. ¿No les ha pasado a ustedes? Bueno, más al vecino. Ahí les va a ver si se identifican. Ojalá este mandamiento no existiera. Todos los demás también, pero el número tal. Híjole, si no existiera yo podría seguir a Dios 100%, nunca caería en pecado. Si simplemente no existiera tal mandamiento. ¿Qué es eso? Es añorar el pecado, extrañar. Decir, y si pudiera pecar, ojalá esto no fuera pecado. Entonces, ¿qué es eso? Es como cuando nuestro corazón todavía está arraigado en ese pecado. Entonces, ¿qué es indulgencia plenaria? Es una oportunidad para nosotros para renunciar a esas añoranzas, para renunciar a eso que nos mantiene a veces ligados al pecado. Y podemos recibir esa indulgencia plenaria si hemos estado confesados y entramos a esa puerta de la misericordia con esa intención de dejar atrás todo el pecado, dejar atrás eso que nos mantiene a todo el pecado y decir sí a Dios y no al pecado. Y termino con esto. Dios nos ama. Lo repito una y otra vez. Dios te ama a ti personalmente. Dios te ama no en montón como si amara simplemente como, no, sí, teóricamente podemos decir que nos ama. Dios te ama a ti. Dios te mira a los ojos a ti y te dice te amo. Dios te mira a los ojos a ti y dice, vuelve de nuevo a mí. Vuelve de nuevo a mi amor. Permanece en mí como yo permanezco en ti. Y este es el reto a que quisiera invitarlos. Lleven a otros al amor de Dios. Sean vehículos de la misericordia de Dios. Seamos esos medios por el cual la misericordia de Dios llega a todos, especialmente a aquellos que están desesperados, esos que han perdido la esperanza, esos que han hecho su corazón duro y que ya no pueden entrar a nada. Es el llamado de Dios que nos hace hoy. Llevemos la misericordia de Dios a esos lugares tan secos, tan necesitados del amor de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, y que el Señor los lleve cada día más cerca a su misericordia.